nuevamente a una clase más de este Seminario Internacional de Patologías en la Construcción. La clase de hoy, que va a estar dictada por el arquitecto José Antonio López, quien pertenece al Máster de Peritación y Reparación de Edificios de la Universidad de Sevilla, va a estar versada sobre las patologías y restauración del hormigón. Realmente, bueno, para nosotros es un placer además recibirlo hoy, ya que él, digamos, acaba de llegar de España justamente para este seminario, para este intercambio que nuestras instituciones se han dado el propósito de llevar adelante aquí en el Distrito 9 y por supuesto para toda la provincia de Buenos Aires. Sabemos que esta, digamos, es una temática que particularmente en esta zona de la provincia de Buenos Aires nos interesa mayoritariamente porque representa el sistema constructivo que por tradición y uso se ha desarrollado en nuestras ciudades, se ha utilizado en el desarrollo de nuestras ciudades, con lo cual, bueno, creemos que podemos incluso participar en un sano intercambio de experiencias profesionales acá con el docente y obviamente con todos los profesionales que están participando de este seminario. Así que nuevamente, muchas gracias y bueno, los dejo con el profesor José Antonio López. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y agradeceros vuestra asistencia. Mi nombre es José Antonio López, soy arquitecto, doctor arquitecto por la Universidad de Sevilla. Este es mi correo electrónico, está siempre funcionando para cualquier cosa que queráis en un momento dado, para que podamos discutir, para que podamos ver. J. López, José Antonio López, @us-universidadsevilla.es de España. Vamos a hablar del hormigón, principalmente. Bueno, el hormigón ya tiene problemas desde su concepción, de cómo es, de cuándo lo estamos utilizando. Entonces, hay tantas teorías, tantas hipótesis, tantas historias, porque a la postre lo que vamos a intentar contar es una pequeña historia de cómo hemos ido llegando. Vamos a recordar algunas cosas, pero sobre todo lo que vamos a ver es qué es lo que ocurre cuando nosotros entramos a ver un edificio, cuando empezamos a ver unas lesiones que se producen principalmente en temas de hormigón. El hormigón, va esto más rápido de la cuenta. Como somos muchos los que estamos aquí, no sé, es la primera vez que vengo para acá, a Mar del Plata, y hay veces que uno está un poco tenso, digo, vamos a ir limando asperezas. Otra cosa, me tenéis que perdonar el lenguaje, a veces cometeré faltas con respecto a vosotros, no serán incongruencias, serán maneras diferentes de interpretar ciertos conceptos, ¿no? Ahora entraremos en el primero de todos, en este de patología, que realmente mezclamos en muchas ocasiones, desde mi punto de vista, y es solo mío, los demás lo podéis compartir o no, en el sentido de que patología es el estudio de las lesiones, patos, griego, enfermedad, carencia, es la palabra exacta, y logia es el estudio. Entonces, hay veces que estamos utilizando la palabra patología para definir, bueno, pues que un edificio tiene unas carencias, tiene unos defectos, tiene unas lesiones, unos síntomas, que son a la postre los que nos van a hablar. Ya sé que con anterioridad os han planteado una magnífica estructura sobre cómo hacer un informe, cómo entrar en un edificio, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a ver tocándolo, con nuestro sentido, lo que se llama el reconocimiento organoléptico de los órganos, tocando, golpeándolo. El gusto no lo utilicéis mucho, pero hay veces que es necesario, para ver si una cosa está salada o algo, es conveniente. Bueno, pues para romper un poco eso, se me ocurría, a ver si alguien, es muy básico y doy por sentado que lo sabéis, pero ¿alguien sabe cómo se llama esta película? ¿La reconoce alguien esta película? Era una probeta de hormigón en masa. El hormigón a tracción trabaja muy mal. Entonces, es el nombre
es el nombre de la película, ¿vale? Con ese pequeño anécdota, con el que a veces así se relaja un poco más, ya vais viendo, contarle alguna más y así consigo entretener vuestra atención, porque el hormigón es árido, es árido principalmente, es un tema en el que desde sus propios componentes, aquí tenemos más o menos lo que vamos a ir viendo, que síntomas, lesiones en hormigón fresco, lo que se entiende vulgarmente o más específicamente como plástico, el endurecido. Vamos a ver distintos tipos de lesiones, de retracción. Ya he estado viendo también la magnífica exposición de Lely sobre corrosión, muy buena. O sea, me ha encantado, veo que es insuperable. Así que he recortado todo lo que tenía de corrosión. Aunque en alguna cosilla pues de una pincelada. En esto, a la postre, lo que voy a intentar transmitiros son experiencias de obras en las que hemos podido participar o cosas que he ido viendo a lo largo de todos estos años que veis que tengo, ¿no? Y después hablaremos de algunos problemas estructurales, dividiéndolos en forjados, en pilares, en vigas, etcétera. Bueno, la arquitectura no se entiende sin el hormigón. Es el material a partir del siglo XX que más se utiliza. Aunque antes se hicieron algunas estructuras o se hicieron algún barco, se hizo por Landau, pero es realmente a principios del XX cuando se empieza a trabajar, con lo cual la mayoría de los defectos, lesiones o daños que nosotros vayamos a poder encontrar se originan en esa época. Tengo entendido que vosotros por aquí o por acá, cuando de verdad Mar del Plata empieza a crecer es a partir de 1920, creo que es cuando esto recoge el auge de hormigón. Entonces, esto y la crisis actual, global, en la que nos estamos moviendo todos, en la que se mueve poco los edificios, o la promoción de edificios, nos lleva a que nos tengamos que especializar un poquito en la rehabilitación. O sea que es un tema de bastante interés y eso además lo demuestra, bueno, pues la asistencia tan buena que hay aquí, ¿no? El interés que hacéis vosotros. Darle las gracias también al Colegio de Arquitectos por habernos facilitado que podamos venir a darla. Entonces, bueno, pues el hormigón, ahí tenemos, estamos diciendo que es lo que más se ha construido. Ha desbancado por completo a la madera. La fábrica todavía se sigue haciendo, la fábrica de ladrillo, la fábrica de adobe, se sigue construyendo, pero en zonas menos desarrolladas, en zonas más rurales y, lógicamente, con nada de edificios de importancia. El acero también se ha reducido un poco, el consumo de acero, aparte de que países emergentes como China se están llevando toda la producción de acero que existe para fabricar productos, no solo para elementos laminados de construcción. Bueno, pues el hormigón se está utilizando, se sigue utilizando y además se puede reutilizar, con lo cual tenemos otro punto de vista fundamental, tal como estamos hoy día, que es con la conservación de materiales, la reutilización del material. El hormigón es relativamente fácil reforzarlo, repararlo, sin necesidad de sustituirlo, sin necesidad de demolerlo. Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, como todo. Entonces, el hormigón sí se puede volver a utilizar y con un buen mantenimiento, cosa que hasta ahora no se le ha dado la importancia requerida, el libro del edificio, el libro de mantenimiento, cómo se le indica a la propiedad que tiene que conservar su edificio, qué debe de ver, aunque también ahora con un cafetito que me he estado tomando, he estado viendo que vosotros acá en Mar del Plata sois una avanzadilla muy interesante en el sentido de que tenéis una revisión de edificios anualmente, con lo cual, bueno, pues estáis lo que allí ya llevamos un poquito en el sentido de la inspección técnica de edificios, que es obligatorio que cada 10 años, para edificios de más de 25 años, pues haya un control completo de cimientos, estructuras, instalaciones y de envolventes, sobre todo la envolvente del edificio, lo que es cerramientos y cubiertas, que son los que en un momento dado pueden perjudicar más o pueden provocar daño a viandantes, a transeúntes, a personas que van por la calle, y es ahí donde se meten.
Inicialmente nos pedían que hiciéramos ese reconocimiento casi de manera milagrosa, en el sentido que teníamos que ir a ver el edificio y decir si aquello estaba bien o no estaba bien. Y las comunidades de propietarios al principio, como pasará acá, pues como no quieren pagar un duro, pues porque todo el mundo está con menos fondo que una lata de anchoa, pues hay que buscar. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues íbamos por allí y si no veíamos ninguna fisura, no veíamos solería que se moviese, bueno, pues decíamos que aquello medio estaba. Pero imaginaros lo que era una inspección de un edificio que había hecho alguien hace mucho tiempo. No teníamos los planos, no sabíamos quién lo había calculado, no sabíamos quién había construido, quién lo había dirigido, si había tenido reformas o no había tenido reformas. O sea, que era un acto de fe. Y encima, nosotros tenemos, ahora es un informe, antes era un dictamen. Un dictamen, legalmente, allí o allá, es un escrito donde el técnico que lo suscribe certifica la veracidad. O sea, certifica que aquello es así. O sea, si yo decía que daba un dictamen y decía que este edificio estaba correcto, que no presentaba problemas, yo era el responsable de ese edificio durante 10 años. ¿Vale? Ahora hemos conseguido que sea un informe. Un informe ya es lo que yo veo aparentemente. Ya es un poco, digamos que cuando lo ve un juez, algunos ya a lo largo de la exposición ya veréis por qué me meto mucho con los jueces y demás, o por qué le temo tanto. Hay una cosa y es que un arquitecto realmente lo que tiene que saber es diseñar. Es lo fundamental de un arquitecto, el buen diseño. Además, viniendo para acá he visto que tenéis un buen cartel, que si lo vais a hacer, llamar a un arquitecto. Me parece fantástico. Allá eso pues estaba conseguido de antes. Ahora parece que también nos lo quieren quitar, pero bueno, intentaremos seguir peleando por eso. El diseño es fantástico, es fundamental y es por lo que de verdad aparecemos los arquitectos. Pero no solo el diseño. Yo diseño muy regular, pero diseño mucho. Tengo suerte. Hago muchas obras. Soy muy bueno porque hago muy buenas obras. Es broma, era las buenas obras en el sentido católico, apostólico de la concesión. Es que os he visto un poco serio y digo, a ver si van a creer que estoy presumiendo. No. Pero por diseño, nadie me ha demandado nunca. Allá, antiguamente, pues la gente, que los edificios, pues que no se le cayeran. Era lo más que pedían. Luego hemos llegado a un estatus superior en el que los edificios, como ayer explicaba Enrique, pues que no se mojen, que no tengamos problemas de habitabilidad, que no haya humedades. Después hemos seguido un paso más y es que las solerías no se levanten, que las ventanas encajen, el ruido, que no se enteren los de al lado, es el siguiente paso que estamos consiguiendo. Que hay veces que, bueno, pues las paredes separadoras entre vecinos son muy endebles y tenemos problemas. Además, con esto de utilizar mucho el AutoCAD, tenemos la mala suerte de los dormitorios. Primero, los ponemos simétricos, un dormitorio con otro simétrico. Ponemos las cajas de electricidad, las ponemos una aquí y la otra enfrente, con lo cual no hay aislamiento. Y si fijáis, las cajas están más o menos a la altura de las cabezas de las camas. Con lo cual, cuando uno está durmiendo, el oído, que es de los órganos que siempre está encendido, escucha lo que hacen en el otro lado. ¿Vale? Y hay veces que hay que conseguir un buen aislamiento. Entonces, ya hemos llegado al efecto de que, bueno, que ya nos molesta que haya diferente tono en la solería, que no esté plana, que los colores no sean iguales. O sea, cada vez la sociedad es más exigente con nosotros. Pues el más fundamental, o de los más fundamentales, que por suerte, con los coeficientes de seguridad que estamos utilizando, el hormigón dentro de un orden se ha comportado bastante bien, que es lo que quiero intentar transmitir. Sobre todo porque partimos, bueno, estas son unas primeras edificaciones que se hicieron allí en Sevilla. Este es un puente para la carga de pirita, se extraía mucha pirita para obtención de sulfato, de azufre, perdón.
Ahí está, bueno, hasta los años 40, casi todo el hormigón que se utilizaba eran patentes, principalmente francesas y alemanas, y tenemos montones de edificios con el que las vigas, las viguetas, todos los elementos de hormigón venían prefabricados. Bueno, esto era un poco las imágenes que quería poneros. Los componentes no vamos a entrar en ello, pero sí intentar recordaros que tanto los silicatos bicálcicos, tricálcicos, y llegamos al aluminato tricálcico, bueno, pues son los fundamentales que tenemos ahí. Unos están en sistema hexagonal, el otro está en el cúbico, ¿vale? Y de tal manera que la resistencia de los cementos pues viene determinada por esa cantidad de silicatos que tenemos, ¿vale? Perdón. Áridos suponen la mayor parte de verdad del hormigón. Hoy día al hormigón nosotros lo que le estamos pidiendo son resistencia, compacidad, vaya, no me sale ahora. Bueno, la docilidad que tenga, ¿vale? Si va a ser fluido, si va a ser en función de qué es lo que tengamos que hacer, como muchas veces imponemos el diámetro del árido, si va a estar entre pilares, en vigas muy armadas, lo que sea, ¿vale? Pero bueno, sabéis que nos pueden dar ciertos problemas, sobre todo, como digo ahí al final, todo esto se os pasará luego, con lo cual lo tendréis, y además posiblemente un poco más detallado porque lo tengo más descrito. Estáis viendo ahí como la mayoría, pues los áridos de machaqueo, los áridos de río, no suelen dar problemas. Tenemos los que son muy alargados, los que tienen forma de aguja, que no son los que utilizáis por aquí normalmente, bueno, pues se necesitan mayor cantidad de agua, con lo cual incrementa la relación agua-cemento, baja la resistencia. Y ya por último, los que tienen productos sulfurosos, los que tienen o que proceden de piritas, etcétera, ¿vale? Pues, bueno, pues eso pueden dar lesiones muy graves. He visitado la parte de Iguazú y he visto que allí el terreno es basáltico, una roca fantástica, magnífica, en algunas zonas, en otra había una arcilla, o sea que hay mucho terreno, mucha variedad con la que nos vamos a encontrar con los áridos. Ahora os comento el porqué. El agua, bueno, el agua aquí no se debería de utilizar el agua de mar, debería de estar prohibida por la gran cantidad de iones cloro que tiene, disminuye aproximadamente un 15% la resistencia, ¿vale? No es conveniente que se utilice, pero sí se ha estado utilizando, y si no, se ha estado utilizando con áridos que no estaban bien lavados y que traían esa cantidad de cloruro sódico, lógicamente. Aparte que también producía eflorescencia, unas manchas que serán lo que vamos a ver más adelante también. Los aditivos, bueno, pues hoy día todos los hormigones llevan aditivos, a estar controlados por toda la normativa mundial, les ponen que no tengan más del 5% en peso del cemento, en algunas llegan hasta el 15%, pero bueno, ahí estáis viendo que mejoran el hormigón, pero no lo arreglan si es defectuoso, pueden mejorar una o empeorar otra, o sea, que como todas las cosas siempre tienen elementos que podamos ver cuál es la ventaja, pero qué inconveniente nos crea. Y nosotros, bueno, pues eso lo hacemos tanto para el diseño de la obra nueva como para el de la reparación. Nosotros nos vamos a centrar en reparación, pero hoy día seguimos metiendo más nuevos materiales en construcción. Por ejemplo, que en ingeniería aeronáutica se patentan nuevos materiales y sobre todo productos, no por empresas ya que tienen una experiencia como puede ser Sika, como puede ser Weber, como puede ser Puma, todas estas grandes empresas que tienen unos excelentes profesionales y que hacen todos los ensayos de acuerdo con normas. Muchas veces son ellos los que imponen las normas, los cementeros, los fabricantes de cemento han impuesto, por ejemplo, que tengamos que utilizar hormigones mucho más resistentes. Fijaros hoy día que la normativa, aquí creo que estáis también en los 25 Nm², ¿no? De uso para hormigones mínimo, ¿no? ¿Cuánto tenéis aquí como mínimo de uso? Que no sé. En kilos por centímetros cuadrados. ¿Cuánto es el hormigón que usáis acá? 13 H17. 17 Nm², ¿vale? Bueno, pues para nosotros ahora mismo ya estamos en el 25. ¿Sí?
Eso significa que como mínimo necesitamos 300 kilos de cemento en cada metro cúbico. Vosotros estáis aquí alrededor de los 250 o 260 kilos. Bueno, pues los cementeros siguen pensando, pero eso obligaría a que en un momento dado, si yo recalculara una estructura, pues no sé si hace los años cuando empezaron aquí se trabajaría a lo mejor con H10, una cosa así, aproximadamente. Todos esos edificios hoy día estarían fuera de normativa, porque están por debajo, muy por debajo del 15% que admitirían. Bueno, pues todas las tendencias que yo conozco indican que cuando haya que recalcular una estructura de hormigón, deba de utilizarse la normativa que era vigente cuando se redactó el proyecto. ¿Vale? Imaginaros que de acá a 2 años a vosotros os suben a un H20, a 200 kilos o 20 newton milímetros cuadrados, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que todos los edificios que hubierais tenido con el 17 de ahora, pues estarían ya fuera. Pues no, permiten que cuando recalculéis la estructura, utilicéis la norma vigente en ese momento, ¿vale? Y eso además es fundamental, porque si no todos los edificios habría que reforzarlos. Entonces, en principio, conceptualmente, cada edificio, cada vez que hagáis un chequeo con la resistencia que ellos tenían. Y eso es fácilmente demostrable. Y si no, pues habéis tenido mala suerte. Habrá que pelear contra nosotros mismos, porque somos normalmente nosotros mismos los que estamos en los organismos públicos, en los organismos oficiales, en los que podemos asesorar a las comisiones ministeriales para que vayan mejorando un poco la normativa, ¿vale? Bien. Todo esto que he intentado poneros aquí es para indicaros que los materiales los tenemos muy controlados y ya casi no se utiliza el hormigón hecho a mano, hecho in situ, pero hay todavía sitios donde sí se utiliza. Imaginaros a veces lo que era un trabajador, un operario, que está a las 8 de la mañana echando las paladas. A las 8 de la mañana, si lo echaba por pala, lo echaba por cubos o lo echaba por cesto, pues el hombre recién llegado estaba fuerte y demás, pero cuando llegaba ya a las 3 de la tarde, en pleno diciembre, ya con el calor, pues lógicamente le entra menos de grava, le entra menos de cemento, le entra menos de todo y le entra más de agua. O sea, que es un conglomerado que en esa época ha sido muy heterogéneo. El material con el que nos vamos a encontrar es muy heterogéneo. Ese sería el segundo concepto que quiero que entremos. Y cada vez más vamos a pasar de esos actos de fe en los que los técnicos nos creemos lo que allí hay y por no sobrecargar de costes iniciales nuestra obra, perdemos la capacidad de poder dar un buen diagnóstico. Cualquiera de vosotros va a un médico y ¿qué es lo primero que le dice? Análisis de sangre, análisis de orina, una placa de rayos X, un TAC, si estás embarazada una ecografía, no sé cuánto, nada. Y todo el mundo eso lo da por válido. Nosotros somos capaces de meternos en un edificio y, como bien me indicaba Lelis el otro día, aparece una fisura que aparentemente puede ser un empuje, una dilatación térmica, una fisura por envejecimiento del material, por cualquier cosa, y cuando empieza allí a rebuscar, se da cuenta de que no hay armadura, que ha desaparecido, la corrosión ha hecho que desapareciera. Con lo cual, pues posiblemente si tuviéramos esa mentalidad de entrar cuando sea necesario, tampoco podemos llegar pidiendo siempre una analítica que no es necesaria, pero unos buenos ensayos, pues posiblemente nuestro diagnóstico sería mucho más certero. Y no que hay veces que por esa precaución, para que no cueste mucho el trabajo inicial, el análisis, el reconocimiento, no nos llevamos allí unos albañiles que puedan levantar, que puedan comprobar un revestido, que puedan comprobar una estructura que, por desgracia para nosotros, cuando hablamos del hormigón, siempre, always, to you, siempre, tenemos que estar revestidos.
porque el hormigón está hecho para estar revestido. El hormigón es un elemento estructural y como tal estructura siempre la revestimos. Los hormigones que quedan vistos ni son vistos ni duran, ni la Bill-Savoie ha sido capaz de resistir. Bueno, lógicamente, además, con el tiempo que lleva, pues yo creo que ya es la cuarta vez que le han tenido que meter una reforma bastante importante. Los mismos edificios estos de los estadios olímpicos, todos esos que se hacen para que quede el hormigón como enseñando esa estructura, esa impronta, esa grandiosidad de la estructura siendo el esqueleto, pero además siendo también la forma que le da características al edificio. Todas han necesitado repaso. El otro día paseando también por allí por Buenos Aires, estuve viendo el estadio de... efectivamente, nada, y con unas reformas totales, y por allí también cada 10, 15 años hay que andar retocando. El hormigón es muy difícil dejarlo para ser visto, muy difícil. Se puede hacer y se hace, y hay edificios muy buenos y cada vez se están consiguiendo mejor, pero cuesta mucho trabajo. Entonces, ese es otro inconveniente añadido que tenemos para localizar los síntomas, ¿vale? ¿Qué síntomas? Bueno, pues síntomas, encontramos que aquello se pone rugoso, que aquello va saliendo eflorescencia, manchas, cambios de color, se desconcha, van apareciendo eflorescencias, bueno, fisuras y grietas. Había por ahí alguien que decía que fisura es lo que sale en mis obras y grieta es lo que sale en las de los demás. Es una diferencia muy poco técnica, pero ahora tenemos alguna definición para ella, ¿vale? El Comité Europeo del Hormigón pues dice, por ejemplo, porque las fisuras son las que principalmente nos van a indicar en la forma con la que tienen los edificios de hablar con nosotros, cómo nos transmiten, cuáles son sus carencias, sus dolencias, las enfermedades que pueden tener. En principio tendríamos antes del endurecimiento y después del endurecimiento, pues podemos tener, empezando de abajo hacia arriba, movimiento durante la ejecución, que se abra un poco el encofrado, que el encofrado no esté hecho. Nos ha tocado analizar un edificio en el que los puntales centrales no se habían colocado. Sabéis que los puntales se montan y ahora y se van metiendo un poco en carga, y una vez que se hormigonan, pues dependiendo de los tableros, si son más o menos homogéneos, si son chapas de acero, pues el operario tiene que volverlos a poner en carga y iguala un poco, pero eso tiene que ser muy rápido, no puede estar ya con el hormigón. Bueno, pues en uno dejaron casi 3 centímetros, claro, y al desencofrar no se dieron cuenta, pero cuando ya empiezan a pintar y a meter las luces, se ve allí una flecha impresionante, visible a simple vista. Entonces, claro, vas para allá, analizas, tenemos allí en la escuela, tenemos pacómetros, tenemos, como ahora veréis también, los de ultrasonido, o sea que estábamos viendo pues que no había ningún síntoma, no había fisura, la solería no se había movido, o sea que decíamos, bueno, pues, que es lo único que se nos ocurre. Ya al final descubrimos pues con el detector de metales, fuimos viendo cómo en los extremos tenía 2,5 centímetros de recubrimiento y en el otro extremo tenía 5 centímetros de recubrimiento, que a lo mejor puede que aparezca una fisura por esa falta de armadura, pero realmente aquello no tenía ningún problema. Pero la primera impresión pasó por eso, porque se había movido el encofrado. Las plásticas, hablaremos de las retaciones plásticas, de los asentamientos, por eso las tengo ahí un poquito más en negra. Las heladas tempranas. Acá creo que no hiela, ¿no? No es una zona que hiele. Sí, se suele helar. Bueno, nosotros por allí en Andalucía, en Sevilla y demás, bueno, tan no hiela, que hasta el año 2000 teníamos una normativa que ponía sobrecarga de nieve de 40 kilos por metro cuadrado y ahora nos la han bajado a 20 kilos por metro cuadrado. Bien, o sea, porque es casi imposible, entonces se van reduciendo, o se van aproximando cada vez más a los coeficientes de seguridad. Si ya pasamos a los de después del endurecimiento, pues tenemos físicas, químicas, mecánicas, estructurales, y ahí estáis viendo, por ejemplo, estructurales, una sobrecarga accidental, un edificio
un depósito que se rompe o que meten una carga mucho más fuerte, o en la misma construcción. Hay veces que nos apilan la arena, nos la apilan en el centro de un vano, no nos la apilan cerca de donde están los pilares, todas esas. La afluencia, ya sabéis que esa deformación que va apareciendo en el hormigón con el tiempo, se va deformando un poquito cuando está sometido. Cargas de cálculo mal contempladas, ¿vale? Térmica, pues, bueno, pues hielo, temperatura, lo mismo, ¿vale? Y ahora seguimos un poco con todas ellas. Otras posibles clasificaciones. Todos estos hay tantas como se os ocurra, tantas como el que las esté estudiando. Las podéis caracterizar como mecánicas, como químicas, como físicas, como internas, como externas. O sea, hay muchísimas clasificaciones. Todas son más o menos correctas y aún así comprobaremos que muy pocas nos sirven para nuestros edificios. Todos nuestros edificios son prototipos. Nosotros,